No hay tal, no existen los atajos. Y si existen, vete para el otro lado porque no va por ahí. Y es más, si tú estás buscando una meta, un reconocimiento, no vas a llegar. No puedes vivir viendo que el jardín de al lado es más verde. Tienes que regar y tienes que cuidar el tuyo, porque el tuyo puede ser aún mejor. Y si algo te gusta, tú puedes superarlo. Cuando te dicen escucha tu cuerpo, significa que si sientes un piquete, un cansancio, un dolor, para. Es un aviso. Tú sientes un piquete, un dolor, un cansancio, tú sigues, porque pues yo tengo que llegar, ¿no? Y hoy me tocan 30, no voy a llegar 28. O sea, me faltan 2. Aunque sea gateando, los acabo. Entonces, ahí se voltea todo, ¿no? Y empiezas a vivir de otra manera. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de A Nadie Más Le Importa, su podcast. Recuerden que aquí hablamos de procesos, de historias, de personas resilientes y sobre todo de procesos, que siempre estamos en procesos, que nada se da de un día para otro y la importancia del aprendizaje en cada uno de los procesos que vivimos todos los días de nuestras vidas, en todas las etapas de nuestras vidas. Y bueno, antes de pasar con la invitada del día de hoy, les quiero agradecer por seguirse suscribiendo, por compartir, sigan, vamos a tener nuevos contenidos y estén pendientes de las sorpresas para la temporada 2 de su podcast, que es posible gracias a ustedes. Por favor, sigan compartiendo. Y bueno, voy a pasar a leer pues un poquito de quién es nuestra invitada del día de hoy. Ella es gerente de imagen corporativa de Grupo Sayer. Tiene más de 25 años de experiencia en diseño gráfico e identidad corporativa. Es responsable de identidad visual de marcas de Grupo Sayer Internacional. Tiene maestría en proyectos digitales. ¿Sí está bien? ¿Así? Digitales, sí. Digitales, ok. En la Universidad de Diseño en Barcelona. Tiene una maestría en marketing digital. ¿Otra en e-commerce o es la misma? Es marketing e e-commerce. E-commerce, arte publicitario y de marca. ¿Ese es el título de la maestría? De dirección de arte publicitario. Súper. Y tiene el Design Award al mejor proyecto de diseño de retail por S-Design en 2022. Con nosotros, Betty de la Rosa. ¿Cómo estás, Betty? Bienvenida. Bien, muchísimas gracias, David. La verdad es que es un honor estar aquí. Había tenido oportunidad de ver alguno de tus podcasts y me siento muy honrada. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, antes de entrar de lleno a tu proceso, quiero empezar pues por el principio. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo eras de niña? ¿Y dónde sucedió todo esto? Bueno, originalmente yo nací en Ciudad Obregón, Sonora, pero estuve ahí muy poquitos años y nos mudamos a México. En el Estado de México, digamos que ahí viví pues ya toda mi infancia y todo el crecimiento hasta que me casé prácticamente. Y mi infancia, la verdad es que fue muy linda. Betty tiene una faceta. Yo era de las niñas que me gustaba colorear, me gustaba estar tranquila, las muñequitas con vestiditos de papel y de imanes que había en mi época, que a mí me encantaba entretenerme en todo eso, y hasta los de recortar el vestidito y luego los papelitos les volabas y así. Pero también tenía mi lado un poquito más pues rudo y todoterreno. Yo tengo nada más un hermano y entonces pues ¿mayor? Con mi hermano era, sí, mayor. Y entonces era, pues igual jugaba con muñecas, con Barbies y así, pero entonces era Barbie y sus amigas contra He-Man y sus secuaces, ¿no? Entonces acababan en luchas y hacíamos fuertes y hacíamos... Entonces la dinámica de Barbie se volvía más divertida, la verdad, de que nada más jugar Barbie es las peinas, las cambias, haces toda una casa y demás y se aburren y las dejan, ¿no? Y acá nosotros, hasta que no se destruya el fuerte, ahí terminaba. O era de la bici y le ponías el frutzi en la llanta de atrás como para que sonara como moto. Me tocó la avalancha, la máquina verde, o sea, así de jugar con el hombre elástico hasta que se le salía la miel que traía adentro. Vivíamos cerca, o sea, enfrente de su casa,
de mi casa estaba un cerro. Entonces, pues de repente hasta la bici nos subíamos y ahí. Y si te caías, pues te aguantabas, porque si te metías raspado ya no te dejaban salir, ¿no? Entonces, la única condición era, en cuanto empieza a oscurecer, te metes y ya. De ahí, pues varias costuras así de que te partes la barba porque te caíste de la bici o cosas así, pero la verdad es que fue una infancia bien padre de jugar stop en la calle, a rayar el avioncito, la cuerda, el resorte. Yo no tenía hermanas y a veces mis vecinas pues, no les gustaba eso, entonces yo ponía 2 sillas y ponía mi resorte y me ponía a brincar ahí, ¿no? Y la verdad es que fue una infancia muy divertida, muy linda. Entonces la inquietud del diseño tardó en llegar. Sí. ¿Cómo fue la prepa, toda esta etapa pues, locochona ya de juventud? Ya de juventud. ¿Había indicios de diseño o cero? Solamente era vivir la vida de un joven. No, sí había, porque siempre les ha gustado a los maestros así de que haz la portada de no sé qué, ¿no? Y yo me tardaba horas haciendo las portadas. O desde secundaria, en geografía, pues hace el mapa de los ríos o de no sé qué. Yo me ponía a calcarlos de los de la papelería y que tenía mi papel albanene y entonces los calcaba y los coloreaba por atrás para generar como el volumen y todo. Entonces era padrísimo porque fueron materias que yo pasé más que por aplicada, por mis cuadernos, ¿no? Entonces, como tu cuaderno se va a exposición, entonces punto extra o tienes un 10. ¿Y nacía de la nada o veías alguna referencia? ¿O simplemente era esta curiosidad de creo que puedo hacerlo diferente? La verdad, no recuerdo exactamente. Mi papá era ingeniero y yo veía los materiales que él tenía y veía cómo trabajaba, ¿no? Entonces era como ir viendo las posibilidades que yo veía que el papel albanene lo ponía sobre el blanco, o sea, los planos, y él calcaba algunas cosas. Pues ahí venía. Aparte tenías, o sea, de nuestra época traías los, no me acuerdo cómo se llaman, los noticuentos o algo así, que le pegabas estampitas o descubrías personajes o pegabas los personajes. O sea, era muy manual y era como algo de vuelito, ¿no? No había ni un lumen. No. Lumen tardó años en aparecer. Entonces era nada más la papelería de la esquina, probablemente algún compañero o algo que también hacía eso y pues vas viendo. No era la única que hacía ese tipo de cosas, pero sí era de las que pues, les gustaba ocupar tiempo en eso, ¿no? Entonces nunca fui como muy fan así de embobarme en la tele horas. No, yo prefería cuadernos de colorear o algo, entretenerme en algo. Y de ahí entré a la carrera, me llamó mucho la atención lo que era capacitación en empresas, tecnología educativa, esa parte humana, pero sin ser médica, como que también me llamaba por ahí. Y cuando vas a estos pues, cursos o que te dan cierta informes acerca de las carreras y orientación vocacional. Inconscientemente mis papás se conocieron en la Universidad La Salle, en México, y entonces fuimos en una ocasión a ver las carreras de ahí y vi que había una que se llamaba Ciencias de la Educación y me llamó mucho la atención porque de ahí partía a que te fueras o a capacitación en empresas o a tecnología educativa o a psicología familiar, me parece, o educación como maestro de primaria y así, ¿no? Entonces yo pues hacia el maestro de primaria y todo eso como que no. Y estuve ahí 2 semestres, nada más, pero yo te podía convencer de que era la mejor carrera porque la educación es la base de toda sociedad, ¿no? En mi pensar en ese momento y bueno, y lo sigo pensando así, la verdad. Entonces esa parte fue muy, muy interesante, aprendí mucho, pero yo decía, no, es algo que no es algo como que
que me jale tanto por ahí. Y ya, lo que derramó el vaso era cuando nos toca y me dicen en una materia, tienes que hacer unas marionetas para hacer presentaciones de canciones infantiles. Y yo, ¿cómo? Aparte me di cuenta de que me metía a los grupos estudiantiles de todo. Me metí al equipo de vóley, me metí al equipo estudiantil de no sé qué. Entonces, algo de pronto me decía mi papá, yo siento que para universidad te está sobrando mucho tiempo. Yo, pues sí. ¿Y con quiénes me llevaba? Con los arquitectos y con los diseñadores. Y entonces ahí vi lo que era la carrera. Y ahí sí me di cuenta de que dije, esto es lo mío. Lo más relevante aquí es cuando tenía que decirle a mis papás que me quería cambiar de carrera a medio semestre, ¿no? Y entonces les digo, oigan, es que hablo con mi mamá, le digo, oye, mamá, ¿nos vamos a tomar un café? Y mi mamá, así de, ¿ya está qué le pasó, no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y yo, no, es que, pues vamos a tomarnos un café y platicamos. Es que te quiero decir algo. Mi mamá juró, ¿qué creen que haya pensado? Está embarazada o algo, ¿no? El cliché. Así. Exacto. Lo primero que yo creo le pasó. Bueno, y mi mamá en la casa así de, dime. Así ya lo que tenga que tronar, que truene. ¿Qué café ni qué carajo? Es que me quiero cambiar de carrera. Y mi mamá, ok, ¿y qué quieres estudiar? No, pues diseño. Es que estuve platicando y me encantó, pero ya averigüé y pueden reembolsar la última si trabajo de servicio social, y no pasa nada. Y ya investigué en cuánto sale la carrera, pero puedo empezar a trabajar de algo. O sea, yo estaba argumentando porque subía la colegiatura, obviamente materiales, yo ya había investigado todo. Y desde antes de la carrera, lo que es súper bonito del diseño es que desde el día 1 que te dejan una entrega, si la haces bonita, entra a tu portafolio de trabajo, ¿no? Es muy noble. Y puedes trabajar en donde sea, y la verdad es que crecí muy contenta. Empecé a trabajar desde antes de graduarme y empecé así de, pues gratis. Creo que lo que saqué de sueldo ahí fue una rebanada de pizza en una madrugada. Sabías a qué hora entrabas, pero nunca a qué hora salías. Pero aprendí muchísimas cosas. ¿Cómo empezaste a entender el diseño? Entras a la carrera y obviamente estás en cero, pero después del proceso de la carrera y cuando comienzas a trabajar, ¿cómo empezaste a entender el diseño ya con estas herramientas nuevas? Yo tuve la oportunidad de convivir con muchos diseñadores en los meses que me quedaron libres antes de cambiarme de carrera. Los diseñadores que ya casi se iban a graduar. Yo me llevaba con ellos y los ayudaba. Estaban organizando un congreso de diseño en la universidad. Yo todavía no era diseñadora, entonces, y era pues para alumnos. O sea, eran los que podían entrar, era con credencial de estudiantes si eras de otra escuela, ¿no? Y entonces yo veía todo lo que hacían, todo lo que llevaba la aplicación como tal del diseño, pero me llevaba con otros que estaban en semestres más abajo y ves la talacha y los principios que están viendo ellos para llegar acá. Entonces, cuando yo entro, me abrieron el camino un chorro, porque entras sabiendo que hay un proceso que te ayuda a dar a tener esa capacidad de adaptación para ir disfrutando cada paso y no estar desesperado a quererte brincar los famosos al resultado. Atajos, ¿no? Exacto. No existen los atajos. Y si existen, vete para el otro lado, porque no va por ahí. Y es más, si tú estás buscando una meta, un reconocimiento, no vas a llegar, ¿no? Si tú te cruzas, agarras un atajo a la Madrazo, porque fue muy famoso, ¿no? Que agarró taxi y cortó camino. Realmente, si te llegan a dar la medalla, o sea, ¿de verdad te sabe? Pues no sabe. Entonces, cuando yo veía que los megacarteles que estaban haciendo estos chavos que se estaban graduando, yo decía, wow,
empecé a ver en todos lados el diseño. Ahí empecé a ver en todos lados el diseño y entonces decía, claro, el empaque, claro, el cartel, los mapas, paleta, Pantone. No sabes ni todos los elementos ni todo lo que viene, no tienes idea de cómo lo están haciendo. Pero qué padre lo que hicieron. Y entonces cuando entro a la carrera y te dejaban hacer, de verdad en una ilustración, en un papel ilustración así, con estilógrafo, llenarlo de bolitas y que no te pasaras la raya, la mitad de la lámina y la otra mitad de líneas. Y tenías que tener cuidado a que la regla no te fuera batiendo la tinta, ¿no? Y si te batía la tinta, bueno, pues tenía amigos arquitectos que ya me habían enseñado con un exacto a rasparla por ahí, ¿no? Entonces vas aprendiendo esa parte del proceso y de la talacha que tienes que aprender. Y esto no es en el diseño, es en todo, a lo que te quieras dedicar. O sea, tienes que empezar, tú quieres tener una tienda o quieres ser dueño de un tipo Liverpool, empieza en una tienda chiquita o empieza a acomodar cosas o empieza a limpiar cosas para que vayas conociendo todo, ¿no? ¿Cuál fue tu primer logotipo? Mi primer logotipo fue para mi hermano. No, para un amigo. Tenía un negocio con su papá como de logística y le hice un logotipo. ¿Qué recuerdas de ese proceso? Ay, bueno, fue muy emocionante para mí, pero cuando me dicen, ¿cuánto me vas a cobrar? Yo me sentía así súper experta porque yo ya había trabajado en una agencia de publicidad de chalana. Yo no era creativa porque pues, ves la escalera para arriba y dices, voy en segundo semestre. O sea, yo hago bolitas en láminas, es mi realidad. Pero yo veía lo que hacían los demás, entonces, pues sí me acuerdo que me costó trabajo. Empezaba el diseño en computadora. A mí todavía me tocó en la carrera hacer originales mecánicos de un proyecto, por ejemplo, diseña una caja de Kleenex. Y yo amo Van Gogh. Y entonces agarré los girasoles y era dibujarlo en una lámina de ilustración, irle a sacar una copia, bueno, pero hacer el layout, de abrir la caja, pegarla en la lámina, calcarla, y tan chueca como la calcaras, pues así te iba a quedar. Entonces ibas a Lumen o alguna imprenta de color, que no había muchas tampoco, y que alcanzara en un tabloide la caja, ¿no? Y pues ahí lo ponías, sacabas la copia color y entonces la pegabas en la caja, la armabas, ¿no? Y era el dominio. Entonces nos tocó todavía muy manual y que nos explicaran los sistemas de impresión todavía con lo que viene siendo tipografía, pero de onda de pon las letritas para la prensa y todo. Ya obviamente la prensa había evolucionado bastante, pero todavía nos daban esa teoría. Ahorita yo creo que no se las mencionan ni como parte de la historia. Y entonces era como ese cambio, teníamos computadoras en la escuela, todavía no era tan común que tú tuvieras tu computadora personal, pero sí era como de váyanle picando, ahorrando para que tengas tu computadora en la casa, porque si no te tenías que quedar en la escuela todo el día. Y pues bueno, eran los cambios que tenías que irte adaptando. Guardar imágenes que pesaban, o sea, fotos que escaneabas y aparte fila para el escáner o vete a un lugar a escanear. Era todo un arte. Ahorita tenemos tanta facilidad que hasta con tu teléfono escanea, ahí lo traes, hasta puedes seguir diseñando en tu teléfono. O sea, es otro rollo, ¿no? Que yo sigo con muchas cosas de la old school, que todavía me gusta medio rayar en papel así como para bocetear y todo. Y ese proceso que me llevó a tener esa sensibilidad, de repente cuando me dicen el primer logo, y yo, pues claro, lo voy a hacer en la computadora, pues es lo que se tiene que hacer ahorita. No, creo que mi primer logo parecía, en Word me hubiera quedado mejor. Y como muy básico, pero aparte ¿y cuánto me vas a cobrar? Y yo, ¿cuánto voy a cobrar? No tengo ni idea. Todavía no llegaba yo a ese semestre donde tuvimos
creo que un semestre o 2 de contabilidad y por lo menos te enseñan a sacar tu media, ¿no? Tu hora hombre. Pues no me acuerdo de haber cobrado, para mí en ese momento era como un dineral y yo, 500 pesos. Y entonces, ok, pero necesito la papelería y necesito esto. Y yo, ok, ya me habían hecho hacer de chalana una papelería en la agencia. Y usted digo, muy básico, pero lo logré. Y el logo duró varios años y de hecho mi mismo amigo me pidió un como rediseño ya años después, ya había acabado la carrera y ya le pude hacer un upgrade un poquito mejor. Yo ahorita todavía lo sigo viendo así medio básico ahorita, pero ahí es como vas creciendo. El tío te pide algo, mi papá abre su empresa con su hermano y me pide un logotipo. Mi hermano igual como una empresa de mudanza y logística. Ya si empiezas, unos amigos, el primero así ya formal, que yo entendía, ya empezaban a ver cómo cobraban y entonces empiezas a familiarizarte con el término de iguala y cosas así, que dices, en lugar de que le diga 30,000 pesos, pues entonces mejor le digo 10 igualas de 3, ¿no? Y vas negociando y te van pidiendo cosas y demás. Entonces empecé a trabajar con arquitectos pidiéndome logotipo para su inmobiliaria. De ahí el hermano del arquitecto entonces trabajaba con una marca de productos para dentistas que yo ni sabía. Yo decía, ¿diseño para dentistas para qué? Pues hay para todo, ¿no? Y empecé con ellos y era hacer un catálogo y entonces a recortar piececitas, bisturís y todo eso. De ahí, curiosamente, me conseguí un trabajo por medio de un conocido y acabo con unos judíos trabajando en una marca de productos dentales. No estaban relacionados con nosotros y acabé en otro de productos dentales haciendo catálogos y cosas. Pero me encantó trabajar con estos judíos porque ellos me enseñaron, me acuerdo perfecto, la lección que ellos me enseñaron fue no puedes vivir viendo que el jardín de al lado es más verde. Tienes que regar y tienes que cuidar el tuyo, porque el tuyo puede ser aún mejor. Y si algo te gusta, tú puedes superarlo, ¿no? Porque era típico de, ay, pero es que la competencia está haciendo otra cosa. O llegabas tú y le decías, es que este diseño no, porque mira, o sea, vi que está mejor. O ¿por qué no? Llegabas con una diferencia de la opinión o del comando que te habían dado y entonces te decían, no, tienes que dejar de ver que el jardín de al lado es más verde y ponte a sembrar y ponte a cuidar el tuyo, ¿no? O sea, lo puedes tomar de muchas formas porque también lo puedes tomar desde no te metas en la vida de los demás, enfócate en la tuya. Y eso lo haces exponencial a todo, ¿no? Entonces la verdad es que yo les agradezco mucho, aprendí mucho, mucho con ellos y de ahí pues ya fue así como de pues algún otro par de trabajos y seguí como freelance. Y después ya me contrataron en Mexicana Aviación. De Mexicana Aviación duré como un año, me casé estando ahí y ahí pasó algo muy curioso porque llego a Mexicana Aviación y me dicen, pero ¿sabes qué? La única computadora que tenemos es esta, ¿no? Y era una PC horrorosa y pues yo ya era niña Mac desde que empecé a usar computadora. Entonces, fue como un shock para mí de no la sé ni prender. Y yo, ¿cómo se usa esto? Y existía un Corel y yo usaba Freehand en aquel entonces, ¿no? Y yo no, es que no lo conozco. Y creo que toda mi vida me he aprendido a adaptar, pero esa estuvo diferente porque lo que hice fue que yo tenía mi computadora en mi casa, me pidieron un folleto para el dueño de ¿Por qué me lo pidieron a mí? No lo sé, pero
yo decía, es que con esta máquina de veras no puedo ni hacer el círculo bien. ¿Qué voy a presentar? O sea, no puedo. Pues lo hice en mi casa y me ayudan imprimimos el domi y todo, se lo llevan y le encanta. Entonces, ¿y quién hizo el diseño? Pues lo hizo Betty. Perfecto. Entonces ya me suben a conocerlo y dice, oye, pues muchísimas felicidades. Gracias. Vamos a sacar otra cosa. Yo trabajaba en comunicación interna. Yo no es que hiciera la revista Vuelo o algo así. Tenían una agencia aparte que lo hacía, ¿no? Pero ahí mi jefa así se sentía como pavo real de mis niñas, como si ella me hubiera enseñado a hacer todo, ¿no? Y entonces llega, muy bien, pues a seguir trabajando. Ahora hazte la otra portada, ¿no? Y yo, pues no la puedo hacer aquí. ¿Cómo que no la puedes hacer aquí? No la puedo hacer. Ahí está la computadora, o sea, acabas de hacer un folleto así, pero no lo hice aquí. ¿Cómo que no lo hiciste aquí? No, la verdad es que para hacer ese tipo de trabajo yo necesito este tipo de máquina, porque en este tipo de máquina había otros folletos que habían entregado porque parecía que lo habían hecho un ingeniero en Word. Entonces le digo, eso es lo que se puede entregar. Entonces no es que, porque a mí no me gusta que me comparen con la gente y me molestó mucho que compararan a mi compañera, que también diseñadora y también muy buena diseñadora, pero ella se cayó y se quedó con la herramienta y entonces ella hacía lo mejor que podía con esa herramienta. Pero entonces ellos no compararon como de, mira lo que hizo Betty. Entonces les dije, no, yo lo que quiero mostrarles es que sí necesitamos un equipo especial para diseño para mejorar la calidad de los trabajos, ¿no? Pues no pasó ni un mes y ya teníamos nuestras máquinas ahí súper bien y ya seguimos diseñando, empezamos a mejorar, a hacer otras cosas y después ya me jalaron. Curiosamente conozco a los dueños de Sayer por medio de mi esposo que ya trabajaba ahí y entonces empiezan a platicar así de, ¿en qué trabajas? Soy diseñadora gráfica. Órale, qué bien. Yo todavía estudiaba, todavía no me graduaba. Ya estaba terminando, pero todavía no me graduaba. Y, ¿trabajas en diseño gráfico? Sí. Ok. Pero como que todavía no tenían muy en claro qué era. Y yo sabía eso, los entendía perfecto porque a mí me costó trabajo también como que llegar ahí y con ese, y queriéndolo hacer. Entonces ellos que no tenían ni idea. Y entonces voltea uno y me dice, o sea que tú puedes hacer que la Estatua de la Libertad agarre una cubeta de Sayer en lugar de la antorcha. Me acuerdo también de eso. Cuando me dijeron eso, me dio como una ternura y un gusto y al mismo tiempo una emoción de decir, sí puedo hacer eso. Pues se los hice y se los mandé. No, bueno, fascinados. Y fue un proceso bien lindo. Me contratan. Originalmente empecé yo a hacer como bocetos, a dibujar para era una fábrica también de poliuretano que hacían como cabeceras de poliuretano, que todo lo que era el grabado y el trabajo de ebanistería y demás, pues es carísimo. Entonces necesitaban hacer cosas en serie y se sacaban estos moldes de poliuretano y les daban el acabado de madera y todo lo demás era de madera, pero lo difícil pues los hacían en moldes, ¿no? Entonces era platicar con los clientes y estar como bocetando las ideas. Para eso me jaló, digamos, mi ahora esposo como para ayudarle. Y luego los jefes empezaron a decir, no, pero a ver, es que me puede ayudar con las etiquetas del producto. Cuando yo entré a Sayer había 2 etiquetas de Sayer. Ahorita la verdad ya perdí la cuenta. Son más de 2,000 o no sé cuántos productos sean con etiqueta propia. Y había un solo logotipo, ¿no? Y era maderas, nada más barnices para madera. Entonces era una lata donde se ponía todos los productos y con una etiqueta que decía qué era. Y era como entrar a un súper de marca libre, ¿no? Así de, ¿y esto qué es? Entonces poco a poco me fueron pidiendo, oye, ¿tú puedes hacer el diseño para tal cosa? Sí. Y curioso, pero el primer diseño que les hice todavía existe
no lo han cambiado. De pronto me salí unos años de Sayer y luego regresé y yo decía, ¿por qué este diseño no ha evolucionado? Ya hasta está de moda otra vez porque ya está viejo que ya es retro, ¿no? Y entonces empezaron ya a individualizar y a hacer las líneas, pero entonces te vuelves su juguetito de, ay, no, ¿sabes qué? Ahora quítale al logo, ponle y ahora... Y yo feliz haciendo lo que ellos querían y de repente era de, oh, ¿qué estoy haciendo? O sea, era literal como prostituir el logotipo porque estabas cambiándole todo muy seguido. Y ahí era como empezar también a agarrar fuerza y agarrar decisión de ver, es que sí se puede, sí te lo puedo hacer, pero no porque lo pueda hacer se tiene que hacer. O sea, necesitamos respetar una imagen y entonces ya fue agarrar un papel de responsable. O sea, yo ahorita te puedo decir, ¿tú qué haces? Soy la mamá del logo porque tienes que ver qué es lo que está haciendo, ¿no? Y tienes que darle permisos de muchas cosas, pero tienes que cuidar ciertos lineamientos. ¿Cuál es la importancia de un logotipo para una marca? ¿Por qué es tan relevante un logo? Vivimos en un mundo de logos. Podríamos pues sí. tener nuestro logo, pero no. Yo sí tengo. Me he hecho varios. Pero lo que pasa es que a final de cuentas la identidad de un producto pues tiene que tener una imagen que repetidamente la veas de una forma ordenada y sea igual en todos lados. Entonces esa formalidad y esa, digamos, coherencia que debe de tener cada producto, cada compañía, cada servicio, dependiendo dónde se ha colocado, debe de ser coherente todo el tiempo. Y es como la personalidad, ¿no? Tú cuando describes, y pues mucho publicista y de marketing y demás, es cómo ves tu marca. La ves como un hombre de 35 años con voz ronca, o sea, es agarrar la personalidad. Entonces es eso, es la fachada de tu empresa, de tu servicio, de tu producto, pero no puedes hacer... Cuando alguien hace una fachada nada más y lo de adentro es muy diferente, la calidad o el estilo se nota y la fachada en un momento pues a lo mejor se cae o a lo mejor entras y dices... Entonces tiene que ser coherente. Si tú estás creciendo con un producto y tu producto no es el mejor, ¿por qué estás trabajando en eso? El diseño tiene que ir en congruencia y no es que tenga que ser ni feo ni nada, pero tiene que tener una personalidad de acuerdo. Si tú estás haciendo tu marca de celulares, pues no vas a poder tener el empaque de Apple. Pero sí puedes tener un diseño muy lindo, muy digno de tu marca, pero que sea congruente con tu presupuesto, con los materiales que tú vas a usar, que tenga, es para mí eso, ¿no? El logotipo, la importancia es, al igual que una persona, es tener una identidad coherente. Ese es mi comentario con respecto a los logotipos, el significado que tienen, ¿no? Y que puede trascender décadas, ¿no? Inclusive el siglo. O sea, Coca-Cola, yo veo la Type y digo, nunca la van a quitar. Y si la quitan, matan el corazón de Coca-Cola. Exacto. Sin embargo, hay quienes se animan, llámense un Vips, un Tox, y lo que cambian es la tipografía, ¿no? Porque es válido, ¿no? Pero, también depende del tipo, lo que hablamos de identidad. Tienes que evolucionar. Ya puedes ver el historial de Sayer. He tenido demasiados cambios, pero por esto te digo que... Pero lleva un rato, ¿no? Quítale, como establecido, ¿no? Fíjate que no tanto. ¿No? El último cambio, exacto, como 5 años recuerdo. Que finalmente lo hicimos, a mi ver, evolucionar para ser más sencillo, para tener menos elementos. Se está, aunque suene raro, se está saliendo de la caja. Empezamos a utilizar ya la tipografía por fuera. Mantenemos una tipografía que usamos desde el principio de los cambios, digamos, o sea, algo muy sencillo. Pero si tú me dices así, no generamos una M de McDonald's, ni una palomita de Nike, ni una ola de Coca-Cola. Pero es el color el que te sigue manteniendo. Entonces es el nombre y el color, porque no podemos dejar Sayer sin Sayer, que no hay elemento. Y es como lo hemos venido trabajando.
¿no? Y poco a poco, pues la evolución de los logos va a generarlos a logos dinámicos, les llaman ahora, a que tengan esa flexibilidad y movilidad, porque antes no lo pensabas en movimiento, ahorita tienes que pensar en movimiento, en transparencias, en todo a video, las todo aplicaciones, ¿no? aplicaciones, todo a que vaya en las redes, no solo en formatos, sino en actitud. Volvemos a lo mismo, ¿no? A que tenga esa congruencia. Si voy a meter a un super influencer, bueno, pues tiene que ser como pues más juvenil. O sea, no le voy a meter un logo de hace 30 años, ¿no? La firma donde no va, o entonces no te metas a ese mercado, sigue con tu logo retro, pero entonces entrevista a un carpintero de 60, 70, 80 años. Entonces hay que cuidar eso, y ahorita nosotros tenemos esa cuestión que tenemos que seguir consintiendo y atendiendo a los carpinteros de 80 años y a los que están empezando carpintería en la universidad, ¿no? Y a los que no estudiaron, a los que estudiaron, a los que no importa. O sea, son mercados diferentes dentro de un mismo círculo. Y con un catálogo tan inmenso como las, para no perder foco, porque pues empezaste así y ahora es enorme, y entonces ahí me imagino que tienes... Si entras en una crisis, yo ahorita podría decir que estamos en una crisis en el caos, que me encanta. El caos es bueno. La verdad es que sí, a mí me gusta mucho, porque encontrar la solución a todo eso, o sea, si no te revuelven, así como la trillada analogía de la mariposa, pues existe un caos y explota toda, ¿no? Para generarse, pues necesitas un caos para realmente salir un poco más fuerte. Entonces, tuvimos esa evolución. Ahorita con este caos empiezan a utilizar el logotipo de una forma, unos creativos, ahora con la inteligencia artificial, y entonces la tienes en tu teléfono, y entonces de repente ya el de ventas se le ocurrió hacer un diseño súper loco donde del Sayer sale fuego, y dices, ¿por qué va a salir fuego? Por lo menos échale pintura o algo, ¿no? Y entonces toda esa creatividad que se nos está saliendo de las manos, ahorita es cuando tenemos que controlarla. Justo ayer pues estábamos planeando qué es lo que vamos a hacer. Pues obviamente si el logotipo pues ahorita ya son tan dinámicos y todo el mundo tiene acceso, pues entonces tenemos que controlar desde ese dinamismo a tener ciertos pues sí, lineamientos que lo permitan ser flexible. Y volvemos al mismo término, ¿no? Yo bien mamá, pero es lo mismo, ¿no? Tú le empiezas a dar, yo veo el logotipo ahorita como ese logotipo ya es un adolescente, casi adulto, pero hay que darle todavía está, pues necesita de los cuidados de contención. Entonces hay que darle esa libertad que veo que existe en el mercado y no cuadrarme a los años, ¿no? Hace 10 años, 20 años, que era es el lineamiento y el logotipo se usa así y punto. Y hasta multa, ¿no? Al que no. Entonces hay que decirles, mira, el logotipo es yo te lo doy para que no lo tengas que manipular. Pero lo puedes usar bajo estos lineamientos. Si lo quieres animar, no tenemos problema, pero tiene que volver a su forma original. O sea, tener este tipo de resolución. Entonces, justamente ahorita estamos viviendo eso, el caos. Oye, y cuéntame de tu etapa de conferencista. Ay, pues bueno, para contarte de mi etapa de conferencista me tengo que ir un poquito atrás a qué detonó que yo me volviera conferencista. Esa sí no la veía venir. Siempre había tenido la curiosidad y lo sigo así como que en mi checklist, dar clases y dar cursos o pláticas, ¿no? Yo no sabía de qué, pero pues yo decía, lo único que sé hacer es diseño. Entonces, pero veías tú personajes que, no sé, ves pláticas o ves cursos de diseño de mega diseñadores de Cannes, de anuncios de Cannes y todo eso, y dices, híjole, ahí me sentía yo como medio limitada. Ahorita la verdad no, porque hay mercado para todo, hay dudas que resolver en todos los niveles y
y hay diferentes formas de comunicación, ¿no? que hay que explotar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y viene más atrás porque este amor al ejercicio, empiezan mis hijas con el alto rendimiento. Tengo 3 hijas. Empiezan con el alto rendimiento y entonces empiezo a ver eso, el compromiso y demás. Siempre hice ejercicio, pero nunca así, ¿no? Pertenecer a un equipo y no puedes faltar y las vacaciones giran en torno a las competencias y demás. Empezamos mi marido y yo a hacer triatlón. Entonces nos enrolamos muchos años en el triatlón y eso nos generó ya un estilo de vida a generar a la familia más que como una familia, como un equipo. ¿A qué voy con todo esto? Pues vivía yo entre chamba, casa, niñas, rutina, competencias, entrenamientos y así en el ajetreo, en el rush, según yo, bien organizada, todo, ¿no? Muy ocupada, eso no quiere decir que estuviera productiva, pero ocupada todo el tiempo con prisa, todo el tiempo corriendo, todo el tiempo. Y entonces, de repente, pues no sé, gente que te dice, ay, ya, o sea, bájale tantito, no puedes estar. Estaba yo con una maestría, desvelándome. Y yo decía, bueno, aquí el único defecto que tiene mi día es que tengo que dormir porque no me rinden las horas, ¿no? Yo era de las, si hay que votar para que el día dure más horas, yo. Entonces, dormía poco, estudiaba, hacía, deshacía. Entonces, ocupada, muy, muy atareada, nos vamos finalmente a unas vacaciones. No había competencia, no había maratón de mi marido, oye, porque también, aparte del triatlón, pues una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Y hacíamos maratones, pues varios también nos echamos. Entonces era el viaje para la competencia o de las niñas o para el Ironman de mi marido o para los maratones de los dos, y eran nuestros viajes románticos, era hacer un maratón, ¿no? Y así por muchos años. Finalmente logramos cuadrar unas vacaciones y pues bueno, nos vamos a esas vacaciones, la pasamos increíble, nos reímos mucho, bla, bla, bla. Regreso. ¿Y a qué voy con todo esto? Después del acelere que yo traía, voy a mi chequeo. Yo me sentía súper bien. Voy a un chequeo con mi ginecólogo y como que vio algo que no le gustó, me manda a hacer unos estudios y tómala, me paran en seco. Diagnóstico positivo, cáncer. En ese momento, o sea, cuando dices tú que te decía a tu mamá, es que sentí la cubetada de agua fría, yo sí sé el significado. O sea, de verdad es sacarte por completo de tu zona de confort. No es un caos que te vaya enredando. Es en seco, así, ¡pum! Y dices, yo tenía todo bajo control. ¿Qué voy a hacer? En ese momento yo decía... Y es raro porque te sentías bien y te dicen tienes cáncer, ¿no? Me imagino que eso fue como, ¿yo? Ajá, o sea... ¿Es tu cuerpecito? No. Yo así, pues, te cuidas y todo, pero la verdad, te voy a ser bien honesta, no me hice preguntas hacia cómo, que yo me sintiera indignada, cómo, o sea, a mí me dijeron que si me comía una manzana diaria, nunca me iba a dar cáncer. Y sí lo hacía. Pero no lo hacía por eso, ¿no? Y que si haces ejercicio, que si comes bien. Pero no me puse a cuestionar qué fue lo que no hice bien o qué fue lo que pasó para que eso sucediera. Que es muy válido quien se lo haga. O sea, la pregunta, tú puedes hacerte las cuestiones que quieras, ¿no? Cada quien. Pero yo no me puse a cuestionar eso. Era como más el buscar. Y ahora que lo mencionas, ¿no? Es como buscar el cómo se va a solucionar esto. Entonces, pues nos explica el doctor,
nos explica el doctor cómo va a ser el tratamiento, ¿no? Y estás tan aturdido con la noticia, porque no sabes ni lo que significa. Dices, yo me siento muy bien. ¿Qué será que a partir de mañana me empiece a sentir mal? ¿O qué es lo que va a pasar? Yo estaba como más hacia adelante. Hacia atrás, a mí se me olvidó. No, para mí no era trascendental. Hacia adelante, ¿qué era lo que venía? Entonces, obviamente se te viene una revolución de pensamientos porque como todos tenemos alguien con quien compararse o una situación y una experiencia de algún familiar, de algún amigo, que con el mismo diagnóstico, pero obviamente con un desenlace no tan alentador, ¿no? Entonces, y seamos crudos y honestos, te dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes cáncer. Me voy a morir. En automático. En automático. Así como mi mamá pensó en automático, esta niña está embarazada. Así, yo dije, me voy a morir. ¿Y qué crees? Sí, efectivamente. No sabes si de eso. Pero, pues sí, te vas a morir. Entonces, ahí mi cabeza empieza a revolucionar, pero no trágicamente. No te sé decir exactamente la idea en ese momento, pero no era trágico, sino que dije, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo ya sé lo que tengo, pero ¿qué sigue? No, bueno, entonces el tratamiento, me dice el doctor, se va a dividir en 3 etapas. ¿Y qué crees que se me viene a la cabeza? Un triatlón. La cosa es que salimos de ahí, nos dimos un abrazo, mi marido y yo, obviamente lloramos, todo, pero a mí lo que más me preocupaba en ese momento, pues no era lo que tenía, era cómo le voy a decir a mis hijas. ¿Cómo? Porque sí es un diagnóstico que está tan, no me gusta la palabra, pero como tan satanizado o tan conceptualizado, tan marcado, que yo decía, es que en cuanto yo les diga a mis hijas, se van a ir para atrás, ¿no? Les va a dar miedo. Y yo no quería eso. Miedo yo sentí sí mucho. Incertidumbre toda. Pero cuando voy hacia allá, a la salida hacia el carro, nos encontramos a un doctor, amigo conocido de nosotros, y nos da un abrazo, todo va a estar bien. Va a ser un año de terror quizá, pero van a estar bien. Y entonces me dice, ustedes son una familia, o me dice a mí, estás acostumbrada a los retos y pues este va a ser uno más. En ese momento fue así, reto, triatlón, ya sé. Yo llegué, senté a mis hijas, yo había respirado, ya lo tenía resuelto. Ya había vivido una plática así anteriormente, nada que ver de seriedad, pero con mis papás, y siento a mis niñas y les digo, ¿saben qué? Este año, obviamente ellas ya sabían, porque no les habíamos mandado el mensaje de no hay nada, ¿no? Sabes que viene una mala noticia, sabían que venía yo de estudios y de todo, o sea, no era un secreto de repente ves bien a tu mamá y de repente llega y te dice, tengo cáncer, no, sino que, pues, oye, pues me mandaron a hacer estudios, ¿no? Entonces tienes la esperanza de que no. Ya cuando llegamos nos sentamos y todo es así. Bueno, pues este año vamos a tener un reto, el más grande, quizá, que hemos tenido, pero vamos a cruzar la meta juntos como lo hemos hecho. Y ahora sí, va a ser mi Iron, porque yo no me había atrevido a hacerlo. O sea, son demasiadas horas entrenando, la verdad es que no. Pero dije, yo creo que es tan digno como para darle ese nombre y le puse el Iron Goal. Entonces le hice imagen, le hice logo, le hice todo y cuando doy la noticia, yo ya tenía la imagen, yo ya tenía varias cosas y fui diciéndole como que iba armando yo mi ejército y le vas diciendo a los generales, a los soldados, comandantes, no me sé el orden la verdad, pero así como van, les vas diciendo y conforme
Les iba diciendo cuando se acaba, digamos, el piquito de este espectro de gente. Entonces, ya que yo llegué como a la fila de básicos, que ya sabían que yo todavía seguía como que procesando, pues yo ya había empezado el tratamiento cuando di la noticia. Y entonces ya abro a mis redes, lo comparto y cambio totalmente el sentido a decir, este año tenemos un reto diferente y era por estas fechas también cercanas a mi cumpleaños, porque cuando lanzo todo esto fue un día antes de mi cumpleaños o el día de mi cumpleaños, para decir que iba a festejar de otra forma. Entonces también yo fui entendiendo poquito antes todo este manejo de volverlo, o sea, el diagnóstico se convierte en un reto cuando tú le cambias el nombre, cuando tú le cambias la perspectiva. Entonces yo iba avanzando, todo el tiempo iba avanzando. ¿Qué hacía yo en un triatlón? Vas, ¿no? Cuando hice mi primer triatlón, un amigo me dijo, nada más acuérdate de una sola cosa, no vas por la meta, vas por la primera boya. Cuando llegas a la primera boya, visualizas la siguiente. Ahí me cayó el 20 de que el triatlón y, digamos, el deporte te va enseñando a ser bien sensible con todo el proceso, ¿no? Y ahí tu parte favorita. Y también la mía, porque no puedes llegar a la meta sin un proceso. Yo no podía llegar al fin del tratamiento si no pasaba por cada una de las etapas que me habían marcado. Entonces, es agarrar tu rol en ese momento, qué es lo que tengo que hacer. Ok, me dijeron que eran 3 etapas, perfecto. ¿Qué me cuesta más trabajo? Y es lo primero, la nadada. Entonces empecé así. En lugar, aprendí a correr también el maratón, diciendo en mi cabeza, no me faltan tantos kilómetros porque te consumes y no llegas. Tienes que decir, ya llevo, porque son pequeñas victorias las que vas armando. ¿Sabes si vas a llegar? No sabes. Pero tu mente sí puede estar en la meta porque te preparaste, ¿no? Preparaste tu mente, preparaste tu cuerpo. Entonces yo decía, tanto año de entrenamiento, yo no sabía para qué estaba entrenando, pero realmente fue para ese evento. A lo mejor vienen más, pero ahí detonó todo. Entonces era vivir cada quimio como ya llevo una, ya vamos en la primera boya y ya vamos en la segunda boya. Y entonces la gente cambia también su actitud y su perspectiva. El enfoque. A que no sea, es que se va a morir, estoy preocupada porque, las niñas, no, échame porras, ¿no? En lugar de ser dramático, se vuelve un aporte totalmente, un reto, ¿no? Hacia arriba, en lugar de que hacia abajo. Y se vuelve un aporte energético. Un sufrimiento. A decir, voy para adelante. Claro. Me sentí mal, sí me sentí mal varias veces. Me decían a mí, el doctor de pronto entraba y yo estaba pues con la maestría y no la podía dejar en ese momento. Dije, me faltan 6 meses. Estoy en pleno proyecto de tesis y todavía tengo materias, pero no me puedo rajar ahorita, ¿no? Y entonces yo en las quimios ahí dándole a la chamba, a la maestría y así. Pero mantenerte ocupado, eso es lo que te mantiene vivo. Tengas o no, llámale, a mí me tocó el cáncer. Pero sí le bajaste un poco el ritmo, un poco de tu ritmo ahí te que va traías. Mi primera pregunta, o sea, yo en serio estaba así como que brainless en ese momento, borrada. Después de que me dicen 3 etapas y bla, 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 y yo mal viajándome, a lo mejor en ese momento hasta estaba viendo yo el logo, no sé. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. ¿Puedo seguir entrenando para mi maratón? Y el doctor, O sea, el doctor no sabía ni en sí que era un maratón, para él era una carrera. Y entonces me dice, ¿de cuántos kilómetros? Y ahí tú dices, no sabe de correr, porque el maratón es 1, ¿no? Y yo, 42. Me encantó porque lo único que me dijo fue, mira, sigue con tu vida. Tú puedes hacer lo que tu cuerpo te permita.
yo solamente te voy a pedir una cosa, escucha tu cuerpo. Y yo, ok. En ese momento, ya, obviamente, días después, pues, no ibas a entrenar como para un maratón. Ya entendí, yo tenía que guardar la energía para poder aguantar, no podía acabarme las balas. El doctor me dijo, ¿sabes qué? Si tú tienes un día ganas de salir a correr, sal a correr. Y entonces tú empiezas a decir, ay, me dijo que escuchara mi cuerpo. Yo estoy acostumbrada a escuchar mi cuerpo porque llevo entrenando muchos años, ¿no? Esa era mi mentalidad. Al contrario, llevaba yo muchos años callando y sin hacerle caso a mi cuerpo. Porque yo lo sometía, yo no lo escuchaba. Cuando te dicen escucha tu cuerpo, significa que si sientes un piquete, un cansancio, un dolor, para. Es un aviso. Tú sientes un piquete, un dolor, un cansancio, tú sigues, porque pues, yo tengo que llegar, ¿no? Y hoy me tocan 30, no voy a llegar 28. O sea, me faltan 2. Aunque sea gateando, los acabo. Entonces, ahí se voltea todo, ¿no? Y empiezas a vivir de otra manera. Una amiga me dice al día siguiente, Betty, abre los ojos. Tienes que ser bien sensible porque vas a empezar a ver todos los ángeles que se te van a empezar a atravesar en tu día a día. Y eso no quiere decir que te dicen tienes cáncer y se te empiezan a aparecer cosas. No, ni alucinas con la quimio, no, nada. Empiezas a vivir al día. Cuando a mí me dicen tienes cáncer, piensas, te vas a morir. Sí, te vas a morir. Y yo no sé si este diagnóstico sea el principio de mi fin, pero ¿cómo quiero vivir ese tiempo que me queda? Yo no sabía si eran semanas, meses, años, no lo sé, pero ¿cómo quería vivir ese proceso? Entonces, igual con mis hijas, oye, ¿sabe qué? Vamos a seguir con nuestra vida a medida de lo posible. Yo les voy a pedir una cosa. Tenemos que aprender a adaptarnos a lo que venga. Y si un día no pueden ni entrenar, pues no van a entrenar y no pasa nada. Nadie se muere y si se enoja el entrenador, que se enoje. Cada quien su problema con sus emociones, ¿no? Entonces empezamos como esta forma nueva de vivir, realmente apreciando lo que pasaba al día. Que la carrera que yo tenía antes no me dejaba ver. Yo corría y me encantaba correr porque el aire, yo decía el paisaje, los pajaritos y sí, siempre me distraía y mi entrenadora me decía, oh, otra vez estás viendo el paisaje, ve la pista y métele. Y yo, no, pues me pierdo lo bonito, ¿no? Aún así me estaba perdiendo muchísimas cosas porque yo estaba al pendiente. ¿Y cuánto hice? ¿Y bajé? ¿No bajé? No. En ese momento yo ya no tenía que ver nada. El día que podía salir a correr, salía a correr. Y entonces empiezas esa fase de entender los principios de mi vida, ¿no? Mi mamá era es que agradece, persínate. Entendí como el verdadero significado del agradecimiento. Entonces empiezas a vivir esta faceta nueva de entender realmente el agradecimiento. Y el agradecimiento yo ahorita lo veo como es en el momento en el que te siembras en el presente para darte cuenta de lo que realmente tienes y lo que puedes hacer, ¿no? Es el dejar de estar pensando así de, ay, gracias Diosito por esto, pero me gustaría más esto, ¿no? No, eso no es gracias porque me pasaste la sal, no. O sea, está de repente malbaratada la palabra, ¿no? Y cuando realmente entiendes que es gracias por un día más y recibir la quimio era una bendición poderla tomar de entrada. Y el tener ese gozo y esa fortuna de que te puedan tener, o sea, que puedas tener los medicamentos y demás. Entonces yo no lo podía ver mal, no era otra vez me voy a sentir mal. No, porque estaba acostumbrada. Yo corría el maratón, claro que te sientes mal, claro que te duele, te salen ampollas. ¿Y qué pasa? Sigues, porque ya entrenaste,
ya te salió una ampolla y ya te enteraste que no te vas a morir. Acá yo no tenía tanta certeza, pero yo no podía jugármela a pensar ¿y qué tal que? No existe. Esas preguntas están en un plano totalmente irreal. Entonces era lo que me decía el doctor, ¿no? Aprende a escuchar tu cuerpo y agradece. Y entonces a mí lo que yo tenía que hacer era mantenerme en el presente y vivir cada minuto. ¿Y las 3 etapas fueron igual o hubo alguna más difícil que otra? ¿En algún momento sí como te caíste un poco o fue como muy constante? O sea, sí hubo momentos bien difíciles y por eso es que tiene esa, digamos, parecido al agua con las quimios. O sea, de los tratamientos más difíciles yo creo es la quimio, son pues ahora sí que tantos químicos que te ponen. Me dieron bastantes quimios y ya la caída del pelo y todo eso, la verdad es que fue hasta liberador. Me la pasé muy bien. Pero eran todos los síntomas que traía. Mi cabeza estaba súper concentrada en yo tengo que llegar a la transición, ¿no? A la cirugía. Era la quimio, cirugía, y era una cirugía grande, y luego la radiación. Entonces, yo tengo que llegar a la ¿Y todo ese proceso duró transición. un año? Duró exactamente poquito menos del año, casi. Digamos, la primera fase, que fue lo primero que me dijeron, porque luego las reglas cambian y entonces yo ya no sabía qué hacer con mi imagen porque decía, según yo ya había acabado y no, pues entonces se extiende la carrera, ahora la volvemos un trail. Tiempo el extra. Bonus. Okay. Y porque me dieron otra sesión. Entonces ahí ya se llevó casi el otro año. Y fue la quimio, pues empiezas, te sientes fuerte, obviamente conforme van pasando, pues tu cuerpo se va debilitando. Yo tenía que hacer 2 cosas, mantenerme en movimiento y ocupada y comer bien, porque se te quita el hambre y es bien fácil que empieces a bajar de peso, que te empieces a descompensar. Entonces hay una cosa que tienes que cuidar y es tus defensas. No hay más. Y para esto, hablando de medallas, mandé a hacer, cuando empecé las quimios, sin ni siquiera saber, pero yo tan me veía en la meta, que mandé a hacer unas medallas. Y mandé a hacer unas medallas que decían Iron Goal y la imagen que había manejado. Y esas medallas se las entregué cuando acabé a toda la gente que estuvo conmigo, a mi porra, a todos los que cruzaron la meta conmigo. Me quedé corta en la producción, pero la verdad es que fue increíble porque también yo dije, yo quiero mi medalla de mi Iron, ¿no? Y entonces este proceso se volvió hasta emocionante de repente porque sí me tronó, como te decía, el agua, era lo más difícil, y hubo unas olas que sí me arrasaron y me hicieron tragar agua y me hicieron que me apoyara del kayak, ¿no? Acabé en urgencias, sí fue un sustito, pero acabé en urgencias, pero aparte tenía entrega de la maestría al lunes siguiente y yo entré el sábado, una hija mía estaba en competencia, entonces así como de, no le avisen, pero se va a preocupar, pero yo estoy bien, no sé. Y todo se fue como acomodando. De pronto entraban los doctores al cuarto y yo, espérame, es que estoy en corrección con la de la tesis, porque aparte en España las maestras y en horario pues raro, ¿no? Entonces 11 de la mañana es la hora que sí, del rondín de los doctores y yo, espérenme tantito, estoy en corrección. En una de esas se enoja, éramos 2 con el proyecto de tesis, se enoja la tutora, nos empieza a gritonear así, ¿cómo es posible? Y esto está mal, y esto parece que no se están comunicando, no sé qué. Abran las cámaras. Y yo, ¿ay, segura? No me veía yo nada bien con la batita que, por favor, si alguien me escucha, diseñenla diferente. De por sí te ves moribundo y luego con ese color. Ay, no, fatal. Entonces, y yo verde y pelona y sin pintar. No, o sea, mal.
Y yo no sabía, que mi compañera no me había dicho por no preocuparme, y ella estaba en el hospital porque le quitaron la apéndice. Ese mismo fin de semana. O sea, las dos. Entonces, obviamente, la entrega, pues yo hice lo que pude para entregar ese día, ella hizo lo que pudo, no tuvimos una buena comunicación. Se quedó la maestra así de, ¿todo bien? Más o menos. Más o menos, pero bueno. La cosa es que seguimos y pues eso fue una ola que pues me sacó, pero seguí adelante. Esa tumbada tuve esa tumbada del agua, salí a flote, a final de cuentas pues sí, me detuve un poco, pero seguí adelante. Se hizo la transición, se hizo la cirugía, se me bajaron las defensas, pero afortunadamente, o sea, con un par de vacunas y demás, ya fue en la última. Y entonces pues fue a agarrar fuerza para antes de la cirugía. La cirugía pues fue la etapa de la bici, que pues igual tuvo cuestas, tuvo planos, tuvo llantas ponchadas, tuvo de todo un poco, pero bien también, o sea, fue avanzando bien, gracias a Dios, como que no había sorpresas que cambiaran el rumbo de la ruta, y empezamos con las radiaciones, y las radiaciones pues eran diario, y ya el cuerpo obviamente cansado, pero pues al igual que en un triatlón, la carrera, que aunque era lo que más me gustaba, no quería decir que era lo que mejor hacía, pero mi cabeza estaba preparada para esa recta final, y ahí sacas energía de verdad del corazón y de la cabeza, porque el cuerpo está cansado. Entonces, ya tanta entre químicos, la cirugía y demás, pues ya la radiación poco a poco te va acabando, pero así como te va acabando, mi adrenalina iba subiendo, porque era la carrera, era lo que era mi hit, es lo que ya me lleva a la meta. Entonces ya estoy aquí, o sea, ya no gateando, pero yo cruzo. Y para mí la meta era terminar el tratamiento, no era concluir con el cáncer, combatirlo, o así muchos hashtags que hay en todo este tema de fuck you cáncer, a mí me la pela. O sea, la verdad es que no, como te digo, yo no te voy a decir que adoro el término, porque sigue siendo esa parte de, pues se sigue llevando a mucha gente, que mi teoría es que se lo lleva la baja de defensas, que es lo que te ocasiona la quimio, las radiaciones, que te va bajando, pero tú te dejas y te tumba, y entonces todo se empieza a complicar porque te dan otras cosas. Es que fíjate, retomando un poquito rápido, haciendo un paréntesis, hiciste un comentario muy interesante y quiero añadir, es el significado, lo importante del significado en cualquier aspecto de la vida. Entonces, el enfoque que tú le das fue totalmente distinto a lo que le da esta situación la mayoría de las personas, ¿no? No estoy hablando, nunca he estado ahí, pero el enfoque tiene mucho que ver con tu experiencia de que las defensas es lo que dices, que crees que es tú lo viste en tu cuerpo, entonces, y mucha gente casi podría apostar que sí, o sea, anímicamente, emocionalmente te acompaña. Entonces, esta ola, si te vas con ella, te arrastra. Entonces es bien importante el significado que le des a las cosas, y en este caso específico a este tipo de situaciones, porque como bien ahorita lo dijiste, es un proceso. Y esta parte que dices sobre rendirte, que es tan distinto a vencerte. Hay una diferencia abismal. Sí, a darte por vencido es muy, muy diferente. Y es bien importante que sepamos que en todos los procesos uno de los puntos principales es aprender a rendirnos cuando ya no podemos más. Exacto. Y ese es y no es vencerte. No. Exactamente. O sea, no es que pares. Al contrario, tú te rindes para fluir. El rendirse para mí es dejar de intentar controlar cosas que no están a tu alcance. O sea, no puedes controlar ni el tiempo, el clima, lo que te pueda estar ocurriendo, ¿no? En ese nivel. Pero sí el cómo lo vas a llevar a cabo. Entonces, en esa parte es donde yo digo, sí, hay términos que están
pues... Tu conciencia cambia y gira a otro nivel cuando te rindes. Cuando Exactamente. aceptas. Exacto. Por ahí he escuchado que dicen, es ser honesto contigo mismo. Exacto. O sea, no está mal decir, ¿sabes qué? No puedo yo solo. Sí, y definitivamente yo no lo hubiera logrado y por eso mandé a hacer las medallas, porque yo sabía y yo necesitaba esa porra. Y lo más bonito es que la gente ahí está, pero también la tienes que ayudar porque nadie sabe qué decir, yo que lo viví y de repente te enteras, ¿no? Que alguien tiene el diagnóstico y te quedas ¿y qué le digo? ¿No? Me empezaron a buscar así, oye, ¿te puedo dar el teléfono de mi amiga? Porque la acaban de diagnosticar y pues es que tú estás tan bien y siempre te vimos tan contenta. ¿Qué consejo podrías dar de acuerdo a tu experiencia? ¿Qué no decir y qué no hacer? Uno, a ellos que no dejen de vivir. Si ya tienen el pensamiento de me voy a morir, ¿qué quieres hacer ese tiempo que te queda? Ese sería principal, porque yo no les puedo decir todo va a estar bien, no te va a pasar nada. O tampoco les puedo decir vive un triatlón. Cada quien lo tiene que vivir como pueda y desde el nivel en el que está, tanto emocionalmente que dijiste, como ¿no? físicamente. Ríndete, más no te venzas. Exactamente. Ríndete. Deja fluir. Yo sí les digo, confía en tus doctores o en el tratamiento que quieras seguir. Pero tienes que estar convencido para que realmente funcione. No puedes estar, es que me dieron esta quimio, los doctores dicen esto, pero la verdad es que también voy con el chamán, porque pues también esto, pero mi amigo me dio las pastillas de cola de alacrán porque esto también. Y a mí me dieron un menjurje para estarme tomando todas las mañanas. Entonces, todo ese conflicto, ese mismo conflicto que traes con tantas corrientes que llegan, es el mismo conflicto que va a traer tu cuerpo con tanta cosa que le está entrando, tu mente con tanta cosa que le están diciendo. Entonces, tienes que limpiar lo más posible todo eso y seguir viviendo. Mantenerte ocupado siempre va a ser una buena medicina. Y pues es cuidarte, hacer lo que te toca hacer es lo mejor que puede ser en cualquier situación. Llámale, a mí me tocó el cáncer. Una amiga estaba viviendo su divorcio. Ella se la estaba pasando peor que yo. Te lo creo. Entonces, no hay un reto mayor que otro. Llegaban y me decían, no, yo con mis estupideces y tú mira lo que tienes. Y yo, pues, es lo que estás viviendo. No hay estupidez. Es lo que estás viviendo en ese momento. Entonces, yo lo único que les digo es, ¿cómo lo quieres vivir? ¿Realmente lo quieres vivir postrado en la cama? O sea, por bien que te sientas, estar en la cama, pues te va a llevar para abajo, ¿no? Entonces, pues es eso. Tienes que seguir viviendo, seguir ocupado, porque tampoco puedes... Piensa positivo y únete a los optimistas y tienes que ser alegría intensamente, ¿no? Esta parte, ¿no? De ser coherente, ¿no? Como son las marcas. Exactamente. Entonces, coherente, nada más. ¿Quieres llorar un día? Llora. Pero si te quieres comer un chocolate, cómetelo. Tampoco satanices porque empiezan los nutriólogos así de prohibido el azúcar porque el azúcar te genera cáncer porque como aceleras a las células. No, a ver, sí. También un doctor me dijo, y ahí se los echo porque también es para todo, y es de nada mucho, de todo poco. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbrado, ese dicho. Exacto. Entonces, así. Okay. De todo poco. Me decía mi doctor, ¿se te antojan unos tacos al pastor? Cómetelo. No te atasques, no 20, pero no ahorita, no nunca. ¿Quieres un pastel? No te lo vas a comer entero. Antes a lo mejor te comías la rebanada, ahorita le das la pizca, ya se te quitó el brete de estar comiendo eso, ¿no? Entonces, es eso, sigue viviendo a medida de lo que puedas, disfrutar, sigue viviendo y ve el cómo sí en las cosas, ¿no? Lo que sí tienes, lo que sí puedes. Yo no te voy a negar, me frustré unas quimios después porque ya no podía correr. Y mi cuerpo me decía, siéntate, o sea, para. Y yo, no llego ni a los 5 kilómetros. En ese momento dije, para de pensar en eso. Entonces yo decía, ay,
puedo salir a trotar. Y luego aprendí a caminar. Suena ridículo, pero aprendí a caminar. Y ahora, todos los domingos, desde que yo estoy en tratamiento, no fallamos y vamos a caminar mi marido y yo. Y no sabes qué maravilla. Y antes los domingos eran de largas, de bicis, de así, ¿no? Y ahora es cuando nos ponemos al día, porque en la rutina de la semana no podemos. Aprendimos a caminar, aprendí a respirar, aprendí a meditar. Respirar es básico. Es realmente vivir. Es o sea, cuando como yo sé regresamos. respirar, pues, si no estuviera muerto. No, aprende a respirar para realmente vivir. Y son de verdad muchísimas cosas que me traen. Entonces, ¿Tu conferencia de qué hablas? Precisamente. Y entonces empiezan a, oye, ¿puedes hablar con mi amiga? Oye, me empiezan a llegar así de cosas. Llega en el hito, estaba yo todavía en radiaciones y yo llegaba y saludaba a todo el mundo y les llevaba paletas a las de recepción y así, jugaba con los niños, platicaba. Y en eso era de, oye, vamos a tener un evento en octubre de cáncer de mama. Pues queremos ver si nos acompañas para dar tu testimonio y pues para que alegres a la gente. Y yo, sí, claro. A la mera hora, gracias a Dios, no lo di. Empiezan a platicar unas chicas su testimonio. Y yo mi testimonio en ese momento pues era nada más, ay, es que lo viví como un triatlón y estuvo padrísimo y fue el mejor año de mi vida. Y está siendo el mejor año de mi vida porque pues yo todavía seguía. Y pues tuve la bendición, yo tuve la fortuna de tener un seguro. Pero hay mucha gente que no. Entonces, pues tienes que vivir de la perspectiva. Y lo que sí te puedo decir así, spoiler alert, siempre se puede. O sea, hay historias de éxito en cualquier situación, ¿no? No nada más, ay, pues claro, porque tú tuviste, entonces por eso la contaste. No, porque hay quienes sí han tenido y no la cuentan y hay quienes no han tenido y la cuentan. Entonces, no te puedes casar con ningún prototipo, pero cuando empiezan a dar esa historia, y yo así de, me sentía tonta, porque yo dije, en este escuincle así, ay, qué fresa va a llegar a decir, y a lo mejor ni saben que es un triatlón ni nada. En eso me dicen, oye, ¿sabes qué? Que va a venir la secretaria de no sé dónde, y ya no hay tiempo para tu speech ni para el tuyo. Y yo, no estaba lista. Pero en ese momento me inyectaron las ganas de replantear y de aterrizar la historia para hacerla empática con toda la gente. Ya no era para mi porra que sabía lo que era un triatlón. Ya no era para mí que lo estaba viviendo, ni para mis hijas que lo entendían. ¿Cómo lo aprendes a explicar? Yo no sabía todavía cómo, y tardé varios meses o quizás hasta un año, pero me dijeron mis hijas, es que tienes que compartir la historia. Entonces conocí a Ana Laura, conocí a Pablo, me dijo, te voy a presentar a alguien, quiero que la conozcas para que cuentes tu historia. Y ahí se me mete el gusanito del libro y entonces empiezo a escribir mi libro, espero muy pronto y a contar la historia, y les digo a mis hijas, voy a hacer como un resumen y lo vamos a guardar aquí. Y me dijeron mis hijas, nosotros ya no lo sabemos, a nosotros no, a los demás. Y entonces empecé como que, ok, el libro. Y entonces, bueno, para presentarlo, pues tengo que dar una conferencia. Pero entonces me llaman de una escuela, oye, ¿puedes dar una plática? Oye, ¿puedes, no sé, ¿no? Conozco a unas personas que estaban organizando un evento muy grande y me dicen, oye, ¿te animarías a dar una conferencia? Y yo, sí, no sé decir que no. Y aparte era algo que realmente quería hacer. Ahí, híjole, David, descubrí una parte de mí que nunca imaginé, no de esa forma, porque yo no sabía lo que era realmente sentirte, plena, satisfecha, porque feliz sí me he sentido, pero el sembrar ahora sí que una mínima parte de ti, de tu experiencia, que le haga clic a una persona, cambiarle la vida a una persona, no tiene un valor medible.
cuando se acercan después de una plática, antes de la conferencia, se acerca conmigo una chica como de 16, 17 años y me dice, llevo en terapia más de 2 meses porque tengo una depresión muy fuerte y escucharte 10 minutos me hizo completamente el sentido. Me abraza, se suelta llorando y empieza a reír. Y me dice, no lo había podido hacer. Te lo juro que está así, se me hace el nudo en la garganta. No te puedo... Bueno, yo creo que sí podrías entenderme lo que significa, porque gracias a espacios como el tuyo, es que a la gente que nos gusta el ver este tipo de contenidos, que yo considero que cada vez es más porque es muy necesario para la comunidad, y antes pues no había tanto acceso. Tú dices, oye, mi vida hubiera sido tan diferente si hubiera recibido una plática motivacional, y antes hasta te hacían burla, ¿no? Porque, ay, únete a los optimistas, y era como de losers meterte en ese... Y no, realmente no, es algo que la gente siempre ha necesitado y por algo existen esos grupos, pero estaban como mal ejecutados, tal vez. Ejecutado, el marketing estaba como un poquito ahí dudoso, pero... Pues es increíble escuchar esta historia de cómo acabaste haciendo conferencias, ¿no? Y cómo la vida te fue llevando y te va llevando por ciertas rutas que uno no espera, pero cómo te va preparando, ¿no? El hecho de que te hayas vuelto triatlonista y después, no a la vuelta de la esquina, pero después te encuentras con este gran reto, ¿no? Cómo te cambias a media carrera, pero luego cómo esta constancia y solidez que has tenido en el trabajo, ¿no? Que ahorita ejecutas para una marca que empezó con, no sé, 2 productos y ahorita son tantos más, y que nos platicas la experiencia desde el diseño, que dices, bueno, y tienes toda la razón en ese punto de, pues uno tiene que cuidar, es como la mamá, y es un hecho, ¿no? O sea, una empresa, un proyecto, la imagen, el logotipo habla de muchas cosas, ¿no? Y la identidad de una marca igual. Yo soy un obsesionado de eso, me encanta el branding, y yo sí desde chavo fue como veía logos, los jingles, toda esta parte de construcción de marca es hipnotizante. Pero lo más padre es esta parte como tú has sabido, aparte, ya sabes, ¿no? Ser mamá también, nunca lo tomas en cuenta, pero la friega que es ser mamá o papá. Es una bendición, es mi parte favorita y de la vida. Y llevar tu vida, sí, pero es una chinga, ¿no? Es una chinga y que requiere la misma disciplina que hacer un triatlón, ¿no? No, más, pero sí, porque esta no acaba, ¿no? El triatlón, sabes que son 3 deportes acá, sé que son 3 hijas, pero eso es un reto, pero es increíble. A final de cuentas es otra fase de la vida y nunca acaba. Y lo combinaste con haciendo una maestría. ¿Y ahora qué sigue? ¿Tu libro? Sí, yo espero pronto ya terminar mi libro. La verdad es que pensaba acabarlo el año pasado, no pude. Y pues a seguir viviendo, a seguir disfrutando, a seguir creciendo. Me encanta aprender, me encanta tener este tiempo. Bueno, hace unos días que estaba haciendo un proyecto de tesis y que de plano estás ya estresado. Uy, siempre hago lo mismo, ¿no? Y les digo a mis hijos, acuérdenme, por favor, de no volverme a inscribir una maestría. La primera vez me dijeron, sí, me siguieron el rollo. Ahorita voltean y me dicen, ay, no, o sea, no tienes remedio, ¿no? Me inscribo, pero ya estoy viendo qué más hay, porque Tienes una sed de conocimiento. Muchísimo. Pero ahorita a lo mejor es, ya estuve con cuestiones de diseño y todo eso, a lo mejor ya me meto más hacia el rollo del speaker o de la escritura o cosas así, ¿no? No lo sé, vamos viendo. Aprendí también a fluir de una forma estructurada, no es a fluir a que te echas y que te lleve la corriente, no. Sí, entonces pues a seguir, yo espero, trabajando, porque vienes también, ha sido difícil toda esa parte, terminas con la adrenalina del evento y hasta de los químicos, ¿no? Y de repente, ¡pum!, bajas. Y luego 1 año después de que terminé, cirugía, otra vez, ¿no? Entonces estás levantando y de repente, ¡pum!, caes. Pero
ya es parte del proceso. O sea, ya no me frustra porque ya sé que después de ahí pues, va para arriba. En algún momento me dijeron que pues, probablemente no iba a poder correr. O sea, mi cuerpo no estaba reaccionando y corría 100 metros y yo sentía que me moría. Y luego me empezó a doler el corazón y dices, chin, de la radio, pues ahí me estaban radiando y a final de cuentas es un músculo y se quema. Fui con el cardiólogo y me dijo, ¿sabes qué? Acabo de ver, todo bien, es un músculo, o sea, achicharra, y en el momento en el que tú lo fortalezcas, pues va agarrando otra vez. Es fibrosis y va agarrando, igual que tu movimiento. Si tú te quedas como te dejan, mi brazo llegaba aquí. O sea, yo no podía ni hacer la terapia que tenías que levantar los brazos hasta arriba. Entonces, tienes que ejercitar. Y es lo mismo en esto y en todo. Entonces, seguí ejercitando. Yo dije, quizá sea una forma de mi nueva yo. Vamos a ver si le gusta correr, porque lo traigo de vuelo, pero no sé. Ya descubrí que sí, que a mi nueva yo le encanta correr. Bueno, no es la primera, ya es la segunda carrera que hago después del tratamiento, pero la disfruté tan diferente, sin ir viendo el reloj, el tiempo, porque también te vuelves medio obsesivo con ese tipo de cosas. Entonces aprendes a vivir diferente. Ahorita es, pues, si puedo correr, corro. Si no, me siento a meditar. Y si no, pues, puedo estirar. O siempre puedes hacer algo. Aunque estés así. Siempre. Entonces me ponía un audiolibro. Me eché más libros que en toda mi vida durante el tratamiento. Entonces tengo tanto que agradecer de esa fase de mi vida, que para mí el cáncer no fue una carga, realmente fue un maestro. Y ese maestro me tiene aquí con ustedes. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Betty. Gracias por compartir tu historia y tu proceso. Y una vez más, siempre me gusta cerrar diciendo, a nadie más le importaba más que a ti hacerte cargo de todas estas inquietudes que has tenido, y sobre todo esta parte de tú portas con honor, orgullo el proceso de todas las etapas de tu vida. Desde que decidiste cambiar de carrera, ¿no? Y llegaste con tu papá, no solo con el problema, sino con las soluciones. Después de salir de la carrera, pues no pasó mucho tiempo y encontrar un trabajo en el cual llevas bastante tiempo, pues aportando todo tu conocimiento, y conforme has crecido, ¿no? Con las maestrías y el conocimiento que has adquirido, y pues se nota en Sayer, ¿no? Entonces, aparte esta parte de conferencista, ¿no? Estás haciendo tu libro, estás imparable. Entonces es muy padre que hayas venido a compartir tu proceso. ¿Te gustaría agregar algo más? No, bueno, agradecerte una vez más esta invitación, estos espacios, y agradecerte no solo la invitación, sino de verdad que exista estos medios de comunicación, que aunque cada vez hay más, cada uno tiene su estilo. Y te juro que hay pláticas que he visto con diferentes podcasts a la misma persona, que a lo mejor te cuenta la historia de otra vez, y te lo juro que no me aburro, te cae otra información. Pues muchas gracias, Betty, de verdad, por compartir una vez más tu proceso y tu historia. Gracias a ti. Hasta luego. No, nos vemos pronto. Sigan compartiendo, por favor, y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Porque somos una cultura chambeadora. O sea, no le tenemos miedo al trabajo. Somos muy chambeadores, Rifados, ¿no? Somos. Exactamente. Eso sí. Entrones también, creativos también. Pero la disciplina falta. Exactamente. Que es ahí donde me parece que es donde hay que empezar a amarrar los hilos. Una protección de vida o un plan de retiro, me gusta definirlos como planes financieros que se traducen como en actos de amor, ¿sabes? Porque a final de cuentas, pues el amor que hace, procura, ¿no? Atiende, cuida, prevé, protege. Y es un acto primero de nosotros mismos, hacia nosotros mismos, pero hacia nuestro yo del futuro. No siempre vamos a estar aquí, no tenemos nada comprado, nada garantizado. Todas las mañanas, a veces no somos conscientes de que a lo mejor no vamos a regresar, ¿no? Y hay gente que nos espera. Y si no nos espera, te recuerdo que tú eres el principal dependiente económico que tienes. Hay muchas formas de cuidarnos. Lo mejor es la diversificación. Cuídate de las maneras que tú consideres y cuida y protege a tu familia de las maneras que tú consideres. Hoy lo que te digo es que
hay este tipo de instrumentos que pueden sumar a esas maneras de proteger y cuidar a los tuyos y de cuidarte.